tu primera fuente de información. La Guerra Grande sigue hoy tan presente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas, por Ñati. Muy buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de nuestra historia en común. Bueno, justamente hoy tengo un invitado de lujo, está conmigo en estudios el profesor Emilio Urdapilleta, mi compañero de investigación, mi compañero de tantos libros, académico de la Academia de Historia Militar y Geográfica del Paraguay, ¿verdad? Justamente estaba mirando uno de sus trabajos tan importantes, ¿verdad? También para sacar algunas cuestiones, ¿verdad? Que en los medios es como que gente muy improvisada anda publicando, anda escribiendo y hablando de improvisaciones, ¿verdad? La historia es una ciencia ciertamente pretérita, pero ciencia al fin, con sus propios métodos, con sus propias fuentes, con su proceso bien claro. Y como ciencia que es, bueno, la historia jamás puede ser una historia definitiva, una historia cerrada. Siempre hay algo que agregar, siempre hay algo que refutar, un relato que puede caer, un relato que puede crecer. Entonces no existe una historia definitiva. Eso es algo que quiero aclarar como profesional justamente de esta ciencia, ¿verdad? Siempre la ciencia puede tener teorías que pueden ser refutadas con antítesis y, bueno, muchas cuestiones más. Y hablando de cosas que sería bueno refutar, estaba hablando con Emilio fuera del aire, le estaba diciendo, che, Emilio, me encantó ese artículo y lo publiqué también en mi muro para los que quieran ir a mirar, ¿verdad? Porque fue una locura mirar lo que fue el Congreso, el año extraordinario, el año 1865, donde algunos cálculos lanzaban que el mariscal Francisco Solano López estaba ganando alrededor de 12 millones de dólares al año, ¿verdad? Anuales, ¿verdad? Y yo decía, wow, éramos un país tan próspero, tan espectacular. Bueno, pero no creo que podamos llegar a los 12 millones para la primera magistratura, ¿verdad? Y Emilio hizo un cálculo un poco más realista en base a fuentes comprobables, ¿verdad? Emilio, querido, antes yo ya estoy hablando de todo y todavía no te dejé decir hola. Disculpame, mi corazón. Bienvenido, querido Emilio. ¿Cómo estás, querida Noelia, la gran Noelia Quintana, que hace la lucha desde este atril en contra de la falsificación histórica y que merece tantos reconocimientos y tanto cariño? Para mí es un honor compartir por primera vez en este horario nuevo. Es un horario nuevo porque nos están escuchando en todo el holding de Ñandutí por la 1020. También aprovecho, ¿verdad?, para invitar a la gente para que se una al canal 17 de Tigo Star, 23 de Personal Flow y 19 de Claro, y verá el streaming de todas las redes, por Twitter. Bueno, estamos por todos lados. Y la historia nunca es definitiva porque nosotros creemos que la búsqueda de la verdad es un proceso constante que requiere de revisión, de replanteamientos, de análisis de las nuevas fuentes, de las nuevas visiones, de las nuevas heurísticas hermenéuticas que tú lo sabes como una experta que eres. Y precisamente hay gente que no tiene ni heurística ni hermenéutica a la hora de mirar a la historia. No, pero no se puede. Entonces hablan de historia definitiva. Pero no puede ser que una persona diga, bueno, acá está, nosotros escribimos la historia definitiva, punto, pama. Ya lo que venga después, ¿sabes qué? Ya no tiene sentido así. Pero dejen de escribir libros allá en Oxford, en Cambridge, acá en Paraguay, los pocos que escribimos, en Sorbona, en Salamanca. No, pero es que... Porque acá ya se escribió la historia definitiva del Paraguay. Pero no puedes entender. Es decir, una de las características de la ciencia es que no se puede dar un cierre total. Dejen de escribir, se escribió la historia definitiva. Sí, Emilio, dime. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el tema del salario? Yo hasta ahora
No dejo de reírme, a la audiencia me va a tener que disculpar, ¿verdad? Pero ¿cómo que así? Explícanos un poco, por favor, Emilio, este tema. Y por lo visto hay gente que piensa que el mariscal Francisco Solano López tenía que ser un monje tibetano. Porque no tenía lo que ni comer, no tipo tenía que comer, Kung Fu Panda, ¿verdad? El suspiro del universo y toda la onda, alimentarse ¿verdad? del elan vital que salía del sol y de la luna y de las estrellas. Qué macanada ese tipo de conceptos, sinceramente. Y tenía que ganar simplemente un salario menos que el salario mínimo, tenía que trabajar a destajo. A destajo tenía que trabajar y... Pero sabemos que él invirtió parte de su fortuna también. Era uno de los hombres que más tenía, ricos de pero por supuesto que sí. El tipo era probablemente, me refiero al tipo de una forma así coloquial, ¿verdad? El mariscal Francisco Solano López más López cercano a nosotros. era claro. probablemente el soltero más rico del Río de la Plata antes de empezar la guerra de la Triple Alianza. Tenía propiedades que heredó de su padrino Lázaro de Aranda, tenía propiedades en Entre Ríos, de lo que poco se habla, que se le expropió toda la familia López, que tenía propiedades en Entre Ríos, tenía propiedades en Mato Grosso. Sí, o sea, sí. Él no necesitaba de un salario ni grande ni pequeño, él era un hacendado, lo que llamaríamos un aristócrata. Pero yo quiero saber, los 12 millones, ni siquiera proyectando de una manera escandalosa uno puede llegar a ese monto, Emilio. Y yo no sé cómo hacen las matemáticas algunas personas algunos, como quien diría, soy historiador porque no sé tanto de matemáticas. No, pero en este caso yo creo que nosotros algo manejamos de matemáticas como para no caer en semejante tergiversación y enorme manipulación histórica con el único fin de hacerle indignar a la gente, porque lo que buscaban con eso, que lastimosamente quedó en el papel impreso, en un periódico se llegó a imprimir. ¿Podés yo creer que un medio de comunicación así... Y no rectificaron, porque hay que rectificar la información, no rectificaron, o la mala información en este caso. Tampoco sé si la gente leyó siquiera más allá de nosotros que solemos mirar las cosas que aparecen en las redes, pero no rectificaron. No. Sí. Y el único efecto que buscaban provocar a la gente, me parece, es la indignación. Miren lo mucho que ganaba el mariscal Francisco Solano López, con esa mentalidad de chiquitaje que se le impone desde las sectas del antilopismo al Paraguay, de que nosotros siempre tenemos que pensar al mundo con una mentalidad de chiquitaje y mediocre. Y yo le diría a la gente, ojalá fuera cierto, como dijiste al comienzo vos, ojalá fuera cierto, porque es una demostración del poderío del Paraguay. Pero por una demostración de que el mariscal López era que nuestro Congreso podía repartir plata así. Tomá mariscal toda esta plata. Pero claro, imagínate, entonces... Bueno, pero de ahí a pasar a una... yo creo que son ya cálculos ya que esbozan lo ridículo, ¿verdad? Que ese tipo de cosas hacen un daño, mucho daño tremendo a la historia. No ¿verdad? buscan el bien, no buscan la verdad, buscan dañar. Y la gente me pregunta, y te tiro la pregunta a vos también, Emilio, ¿qué es lo que hay por detrás de esto, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo de seguir rumiando, de seguir difamando a la figura de Francisco Solano López? Alguno dentro de la historia definitiva dice que él es héroe por decreto nomás, ¿verdad? Le cuesta mucho pronunciar que es un héroe real, ¿verdad? Como que tartamudean ahí. Sí, como, y porque no se pueden traicionar por lo que realmente piensan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer así? ¿Cuál es la intención? ¿Quiénes están detrás de esto? Y bueno, todo aquel que no está a favor del patriotismo y de la defensa de ideales nobles, ideales sublimes, ideales cristianos, porque les guste o no les guste el Paraguay de los López, con sus aciertos y desaciertos, era un país en el que se defendían valores cristianos, valores tradicionales clásicos. Y el patriotismo es un valor clásico, bueno, tenemos que pensar. Y vos decís que todo esto se impuso, la guerra. Van a ponerle como héroe ellos quieren sacar al verdadero héroe y ponerlo a otra figura que no representa precisamente lo que él representa. Por ejemplo, ponerle a alguien que no tenía problema en vender la patria. No tenía problema en hacer negocios. Y bueno, ahí vamos a ver la lista del 69 de todos los muchachos, ¿verdad? Ninguno de esos ahí no tenía desde el 70 en adelante vos no se salva ninguno.
Así mismo. Hay algunos que son menos peores, que tienen sus méritos seguramente, pero desde el 1870 en adelante no se salva ninguno. Y si vamos a pensar en la misma guerra... Yo creo que el pueblo paraguayo, realmente, el pueblo paraguayo no va a permitir desde ningún punto de vista que una minoría que alquila las plumas y que siempre alquiló las plumas, ¿verdad? Que es como que hay una continuación de eso, permita que se lo saque al mariscal Francisco Solano López de este lugar de ser el héroe máximo de nuestra nacionalidad, porque lo que pasa es, Emilio, y ahí vamos a entrar un poco en el tema de lo que se escribe en las redes. Hay muchísima gente, muchos de nuestros compatriotas, a mí me da una pena porque ellos no tienen la culpa, ¿verdad?, de consumir que López era una suerte de loco, que él empezó a la guerra, que él trajo la guerra al Paraguay, cuando nosotros, dentro de lo que es la historia diplomática, ¿verdad?, que primero, antes de bajar a las trincheras, todo se negocia en la alta política, sabemos que el Paraguay ofreció inclusive mediaciones, ¿verdad?, para que el Brasil no entre a cambiar meterse en la política interna de otro estado, o ¿verdad? Argentina mismo. Bueno, pero por supuesto, ¿verdad? Pero la parte más fuerte fue dirigida a una mediación para el Brasil, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿será que la gente conoce estos intentos de paz del Estado paraguayo o del gobierno que estaba a la cabeza Francisco Solano López? Porque no sé, que parece que hay mucho desconocimiento o de forma adrede no se analiza esto. Y de hecho que la gente no sabe que Paraguay, desde que empezó su proceso de emancipación en 1810, inclusive antes podemos trazar eso, en 1806, 1807, sí, con la entrada de Napoleón allí a derrocarle a Fernando VII y demás, con las abdicaciones de Bayona y todo eso. Pero bueno, llamémosle 1810. Desde 1810 hasta 1852 es una lucha constante por la consolidación de la independencia nacional. El doctor Francia no era el ermitaño, el viejo de la montaña que se paró allá con su gente. No, eso lo escribió Mitre y lo bajaron una línea así tremenda. Claro. Sí. No era el viejo de la montaña ahí arriba parado y con su gente escondidos. Y cuando terminaron las crisis, Paraguay salió de la crisálida. Nunca fue verdad eso. El doctor Francia estuvo luchando desde el principio para defender las fronteras contra Artigas, contra Ramírez, contra los bandidos que querían saquear las misiones. Una constante lucha contra el coronel Pedro Ferré en el 30-32 en Corrientes. Inclusive hubo un tema con la imagen de la Virgen de... ¿cómo es la Virgen esta que está ahí? De Itatí. Que los paraguayos decían que la Virgen, y dicen correcta y legítimamente que la Virgen de Itatí es paraguaya, porque Fray Luis de Bolaños le llevó de Paraguay a los correntinos y los correntinos tenían que devolver esa Virgen y nunca lo hicieron. O sea, muchas cosas pasaron, inclusive con don Carlos Antonio López, cuando en el 41-42 continúa la lucha, la brega, la lidia por el reconocimiento de la independencia por parte de Buenos Aires con Juan Manuel de Rosas, que tiene sus aciertos y desaciertos, que yo le respeto y admiro a Rosas, tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero Paraguay entra en guerra con Rosas hasta el 52. ¿Ok? Paraguay no es que estaba en un paraíso de paz y de armonía, en un Edén geopolítico. En un Edén geopolítico, así el aislamiento perfecto. Los paraguayos viven en el paraíso terrenal, en la tierra prometida, en donde no había ningún conflicto. Es una farsa. El mariscal López desde los 18 años que está peleando en la frontera contra las tropas. Totalmente. Y las guarniciones de Rosas, contra los correntinos que eran contrabandistas. Pero conviene, pues, decirle a la gente, ¿sabes? Que nosotros éramos todos y el único que trajo el despelote era este tipo, ¿verdad? Bueno. Conviene a la retórica que está instalada. Una retórica que se impuso en la posguerra por ciertos sectores del liberalismo paraguayo que estaban muy vinculados con el liberalismo porteño y que querían imponer una narrativa precisamente de responsabilizar al Paraguay de su propia desgracia. Nosotros tuvimos esta guerra porque quisimos ser independientes de Buenos Aires. Nos atrevimos a querer ser independientes. Vos sabés que hay profesores
y eso lo voy a decir claramente, profesores de la Universidad Nacional de Asunción, que siguen enseñando a los estudiantes, O de la Universidad Nacional del Este. Que siguen enseñando a los estudiantes, ¿verdad? Que los legionarios, que sin los legionarios nosotros hubiésemos perdido absolutamente todo. Es decir, le ponen a los legionarios como los salvadores del Estado paraguayo. Es decir, obviando todo lo que esta gente hizo a partir del año 1851, cuando ya se fueron, de la época de don Carlos Antonio López, Sí. cuando robaron el erario del Estado Nacional, justamente los de CUT. Y la plata de las iglesias robaron. Manuel Pedro Peña robó las colectas que la gente hacía. Él pues era ¿cómo es? El conserje de la catedral. No, pero nosotros escribimos que durante la propia guerra, ¿verdad? Justamente día de, ¿cómo era? Bedoya Saturnino Bedoya enviaba la plata del Estado paraguayo, aparte de los legionarios, hasta los propios enemigos, ¿verdad? Es decir, una locura. El bandidaje. Y bueno, el bandidaje bravío, el bandidaje totalmente irrestricto. Bueno, pero acá hay temas que son constantes, Emilio. Primero, decir los que legionarios son los primeros desfalcadores y los primeros ladrones y saqueadores del Estado paraguayo. Totalmente. Ellos fueron. Bueno. Imagínate lo que es robar la colecta de la iglesia, la colecta que hacen los sacerdotes en la misa. Y el tipo era, Manuel Pedro Peña, era conserje allí, era ¿cómo se dice? El sacristán de la catedral. Y mientras los sacerdotes estaban haciendo las cosas que tenían que hacer, qué sé yo, confesar, guardar la hostia, lo que sea, el tipo llevaba la colecta. ¿Y el Pepe Candelero? Ese es Manuel Pedro Peña. Y Pepe Candelero ya es durante la guerra y en la posguerra, que rapiñan otra vez a la iglesia. Y nosotros tenemos que reconocerle a esa gente como los grandes héroes del Paraguay. Gente que le roba a la gente pobre. No, pero ese tipo de cosas, o el tema o los de CUT que ya dijiste, pero ¿verdad? Lo de Rivarola, que puso una cruz por los soldados caídos en donde se libró, ¿verdad? Lo que nosotros mal llamaba Costañú, ¿verdad? Ahí, por los soldados brasileños caídos, ¿verdad? Y hay un lobby muy fuerte que quiere defender toda esa narrativa. Pero Emilio, a mí me gustaría hablar de todo el año 1864, no solamente de nuestra famosa nota del 30 de agosto, ¿verdad? Inclusive de la mediación paraguaya propuesta ya, intento, ¿verdad? En el mes de junio. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente dice, bueno, no hay tratado, entonces la conversación no existe? ¿Qué pasó en Puntas del Arroyo, en el PC de Venancio Flores, ¿verdad? Se reunieron ahí, ¿por qué salieron otra vez? Sin embargo, vemos que Saraiva viaja a Buenos Aires, ¿verdad? Justamente para el 22 de agosto se asegura, ¿verdad? Que los argentinos, pues le conocían también a Mitre, que bastante ladino, ¿verdad? Se aseguran que iban a apoyar y que no iban a poner ninguna traba en la cuestión uruguaya, en la cuestión paraguaya. Es decir, ¿por qué la gente no sabe dónde realmente inicia la Triple Alianza? Porque los escribas y los turíferos de la Triple Alianza se encargaron o pretendieron ocultar sus huellas y no dejar rastro de lo que, pero imposible de lo que eso, hicieron. Pero Emilio. eso es imposible. Imposible. No, aparte que no destacaban precisamente por su virtud estos señores. Yo te creo que el Zodiac Killer, el asesino del Zodiaco allá en Estados Unidos, él no dejó rastro en ningún lugar. Pero seguramente será un genio maligno y perverso. Pero estos tipos eran vulgares, lebreles, de poca monta, meros doctrinarios de ciertos sistemas políticos que no pasaban de ser, eran mediocres, personajes muy mediocres, que para la maldad sí, porque para la maldad no tenés que ser un genio. Para la maldad no tenés que ser un genio realmente. Tenés que unirte nomás con unirte con otros malos y además, hacer maldades. Además, lo que ellos no tenían una contra, es decir, lo que ellos podían hablar sin tener un contrapeso dentro de la retórica que ellos establecieron. Porque, y aún así dejaron en todas partes sus rastros. Bueno, ellos le declararon a López enemigo de la patria, enemigo del género humano, desterrado del suelo patrio. Hicieron con su decreto, le confiscaron sus bienes, estaba prohibido y se quedaron hablar. Ellos con sus bienes. Sí, ojo, no es que el pueblo paraguayo se quedó con los bienes, eso es algo que hay que aclarar, Emilio. Mira qué malita Lisa Lynch quiere recuperar sus bienes legítimos. ¿Y cómo le vamos a devolver si nosotros somos los dueños ahora? Nos quedamos con todo. Nos quedamos con todo, le vamos a devolver lo que es nuestro. No.
imagínate, ella es culpable, andate de acá. Así mismo, salí de acá, ahora es nuestro. Mira, lo que pasa es que en el 63, yendo a la parte un poco de la cronología de los hechos, Octavio Lápido viene al Paraguay, ministro del Uruguay, ministro plenipotenciario del Uruguay, viene a Asunción y solicita, recordemos que el 19 de abril de 1863 el general Venancio Flores, un bandido delincuente, en ese momento no podemos decir de Venancio Flores el ministro Venancio Flores, no podemos decir el presidente Venancio Flores. No, el capanga de mí. Era un bandido, un revolucionario. Sí, sí. Con sustento del gobierno argentino, el 19 de abril de 1863 inicia la revolución en Uruguay, que va a ser el embrión de la guerra de la Triple Alianza, la revolución en el Uruguay. Ok. Octavio Lápido, por órdenes de los blancos, viene al Paraguay. Recordemos que los blancos eran amigos del Paraguay desde la época de Don Carlos y de Herrera, ya eran amigos. Entonces, Lápido solicita al gobierno del mariscal López, entonces general Francisco Solano López, una alianza para protegerse mutuamente. No consigue una alianza, pero sí un entendimiento, una entente cordial, usando en términos de la Primera Guerra Mundial. Sí. No vamos a armar una alianza, pero sí un entendimiento. Esto está en el Archivo Nacional, colección Río Blanco, pueden leer. Verges le dice a Octavio Lápido que sí, si bien es cierto que no vamos a tener una alianza formal, vamos a un compromiso de buenos amigos, de que si tratan de atentar contra tu independencia y contra tu soberanía, Paraguay va a, según sus propias inspiraciones, actuar en defensa del equilibrio del plata. Eso está todo en la colección Río Blanco. Entonces, se produce un quiebre. Octavio Lápido pide ya en octubre del 63 la mediación del Paraguay. Y Paraguay ofrece en octubre del 63 su mediación, que es rechazada. Rechazada por Buenos Aires, porque Buenos Aires quería mediar, siendo que los porteños fueron los que le mandaron a Flores ahí. Y allí ya se produce el primer rechazo. Y luego, después de que hubo ciertos incidentes diplomáticos con el Uruguay por el tema del vapor Paraguarí, se restauran las relaciones y vuelven a pedirle auxilio al Paraguay allá por mayo. Creo que fue Vázquez Sagastume, mayo, junio del 64 ya. Le vuelven a pedir al Paraguay, por favor, según este compromiso de amigos que tenemos, este acuerdo entre amigos, esta entente cordial que tenemos, no querés ofrecer tu mediación. Entonces el mariscal, con mucha reticencia, accede por segunda vez. Y no sabemos si hubo otros intentos, por lo menos 2 intentos conocidos del mariscal o del gobierno del mariscal. Y sucede que los aliados reciben a finales de junio del 64 esta mediación del Paraguay y le dicen, no queremos saber nada de ustedes. Paraguay no va a entrar a terciar en esta cuestión porque nosotros ya estamos haciendo nuestra mediación Inglaterra, Brasil y Argentina con el tema del Uruguay. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora hasta ahí dejamos aparte Paraguay. Aparte. ¿Qué es lo que sucedía en el Uruguay? Dijimos, Venancio Flores, general revolucionario. Nosotros no podemos llamarle ministro Venancio Flores, presidente Venancio Flores, senador Venancio Flores, nada. No tenía ningún cargo político efectivo en la República del Uruguay, nada. Era un bandido que se metió en el Uruguay para hacer una revolución. Y sucede que este bandido está apoyado por 3 ministros de potencias extranjeras que le dan reconocimiento. Yo quiero que la gente piense un poco esto, porque acá mismo ya está la base de todo el problema de la guerra de la Triple Alianza. Podemos buscar una imagen de Venancio Flores, por favor, para que la gente sepa de quién estábamos hablando. Y efectivamente, ¿por qué tuvo tanto respaldo este revolucionario que no tenía una representatividad legal del Estado? De nada. Él era, a lo sumo, era el jefe exiliado. Ahí está. Ahí Gracias. Está. Y no es que nosotros le queremos denostar, simplemente decir la verdad. Él no era nada. A lo sumo era el jefe exiliado de los Colorados del Uruguay. A lo sumo podés decir eso. Pero de representación política legítima y legal no tenía ninguna. Nada, absolutamente. Y él está siendo apoyado en una mediación por Saraiva, Elizalde, o sea, José Antonio Saraiva del Brasil, Rufino Elizalde de Argentina y Eduardo Thornton de Inglaterra. ¿Ok? Entonces ahí ya uno tiene que
se le tiene que levantar la ceja. ¿Por qué 3 gobiernos extranjeros, sus agentes diplomáticos, ministros plenipotenciarios o canciller, en el caso de Rufino Elizalde, se van a darle legitimidad a un bandido? Sí, A un bandido. Lo que Emilio también está diciendo, gente, es que no es que estos representantes se reunieron para bajar las aguas hacia el lado revolucionario o golpista. No es que se fueron y se reunieron con los representantes legítimos del Uruguay, ¿verdad? Ahí Después se reunirían, pero primero con flores, ¿verdad? Dicieron, papito, ¿qué es lo que vos querés para tranquilizarte, ¿verdad? Y yo quiero el Ministerio de Guerra. Yo quiero el Ministerio de Guerra. Espera, pero este es un bandido. ¿Entendés? Y se fueron a decir, imagínate. Y se van con los blancos y le dicen, Flores quiere el Ministerio de Guerra. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es como que no, pero venga... parece un chiste, pero es cierto, sí. ¿entendés? Es decir, estos estados estaban usando el hard power como porque la diplomacia fuerte, ¿verdad? Un aspecto del poder de estos estados, ¿verdad? Imagínate usar eso para un revolucionario. Que no era nada. Que no era un don nadie, Yo ¿verdad? te entiendo si era gobernador de Paysandú, gobernador de la provincia de Durazno, en Uruguay, o de Melo, o de Colonia, del Sacramento, que tenía algún cargo electivo, que él formaba parte de la administración. No era nada. Él era socio de Mitre. Socio de Mitre. Él se fue a luchar con Mitre. Claro. Armar quilombo en Argentina. Para que la gente entienda, porque no sé si de repente nosotros puede ser que es abstracto lo que estamos diciendo. Entonces, para tener algo concreto. Sí. Es como que un Pablo Escobar Gaviria venga desde el Brasil con tropas brasileñas, armas brasileñas, financiación brasileña y lance una revolución para derrocarle a Santiago Peña, right now, ¿verdad? Imposible. Right now. No, imposible. ¿Y qué sucede? Que el gobierno de Brasil, de Argentina y de ponerle de Estados Unidos vengan y digan, che, Santi, ¿sabes qué? Escucha lo siguiente, Santi. Este es un muchacho que quiere nomás ser ministro del Interior. Vamos a darle, por favor, el Ministerio del Interior. Ok, le va a decir, se va a mandar. ¿Qué está pasando, viejo? Una locura va a ser para nuestro presidente. Por no, supuesto que no. Y por supuesto, Claro. yo le pongo un ejemplo así muy concreto para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Totalmente, sí, Y sí. Ojalá que nunca pase, ¿verdad? Y Pablo Escobar ya está muerto y enterrado y le deseamos lo mejor. No, pero es un ejemplo para que la gente Le pueda deseamos lo mejor a Santi, dimensionar, ¿verdad? ¿Qué pasó en esta reunión? Y encima una reunión que después dice, no pasó esa reunión. No. Atendé, es que es muy... Yo creo que los antilopistas pecan mucho de desinformación y pecan mucho de ignorancia, ¿verdad? La ignorancia no está mal, pero cuando se demuestran las cosas, pues uno tiene que cambiar. O sea, si vos tenés evidencias de cosas que desmienten tu postura, vos no podés seguir insistiendo sobre lo mismo. Eso pues ya es deshonestidad intelectual. ¿Qué es lo que pasó? Para que la gente entienda por qué nosotros decimos que Puntas del Rosario... Encima que están los documentos de lo que se trató en Puntas del Rosario, escritos por Andrés Lama, Florentino Castellanos, así los tratados Están las cartas de mármol de... Pero eso aparte, yo te digo de las reuniones, porque fueron varias reuniones en Puntas del Rosario, lo dice Pelham Horton Box, un inglés, fueron varias reuniones, no fue una sola. Pero está lo que se quiso proponer. Está todo lo que se le iba a plantear al gobierno blanco. Y los blancos al comienzo quisieron aceptar y después dijeron, no, esto es una locura. ¿Cómo vamos a aceptar esto? Al comienzo estaban con ganas de negociar. Después vieron lo que se les propuso y no, esto es una locura. Ahora, ¿qué sucede con el tema de Paraguay? ¿Qué sucedió? El general Resquín en su libro Datos Históricos sobre la Guerra de la Triple Alianza, que es el libro de cabecera que todos tienen que leer de lo que refiere a las memorias que quedaron, es el de Resquín. El de Resquín es el de cabecera. El de Resquín, la gente dice centurión, no señores. No. Centurión, no señores. En tercer lugar, ponele. Ponele. Resquín primerito, jefe de Estado Mayor, comandó tropa, comandó ejército. Estuvo en la campaña septentrional hasta... De Punta Pértigo. Todo, completo. Él es el que más sabe. Después viene Centurión, por más que sea cortito el libro de Resquín. Ahí está. Resquín dice que a finales del 63, principios del 64, se produce la misión de José Mármol al Brasil. ¿Quién era José Mármol? Ministro plenipotenciario de Buenos Aires ante el Brasil, ¿sí? Uh-huh.
Y en ese momento, diría Reskin, nosotros sospechábamos de algo turbio, que después los acontecimientos iban a demostrar nuestras sospechas. Léanle a Reskin. ¿Qué es lo que pasó con la misión Mármol? Allá por finales del 63, principios del 64, él se va al Brasil con el objetivo de obtener la alianza con los gobiernos liberales brasileños que ahora en ese momento tenían el poder. La coalición liberal progresista tenía el poder en ese momento en el Brasil, no los conservadores. Pedro II le despreciaba a los conservadores. Hay que decir eso también acá. Pedro II estaba siempre con los liberal progresistas y cuando el Brasil estaba hecho un desastre, allí le llamaba al duque de Caxias para solucionar, que era conservador. Ahí le llamaba a Silva Paraño para solucionar, que era conservador. Pero cuando los liberal progresistas, que eran sus adoración de Pedro II, porque Pedro II era un progre, pero Pedro II era un progre, ¿ok? No era el monarca conservador tradicional, un progre, así, con todas las de la ley le digo. Bueno, entonces se va Mármol y le pide a los liberales brasileños una alianza, que estaban en el poder en ese momento los liberales brasileños. Ellos le dicen, ok, meses después de que Mármol, semanas después de que Mármol se fue, llega Saraiva. Antonio de Saraiva en mayo del 64 con el almirante Tamandaré a hacer exigencias al gobierno y con blanco. Mena Barreto. Sí. Ahí toda una pasión de gavilanes también hay ahí, ¿verdad? Pero eso no, dejémoslo ahí. No, pasión de gavilanes. La pasión surgió en el 69. Ya estaba todo ahí. Emilio, eso. todavía no vamos a llegar ahí. Pues es que eran todos progresistas liberales. Después le tuvieron que llamar a Caxias. Después le tuvieron que llamar vino a solucionar lo que el generalísimo Mitre no pudo. ¿Me permitís? Adelante. No, pero me permití la palabrota, ¿verdad? Caxias tuvo que venir a solucionar el quilombo que había entre ellos, entre los liberales. Se enquilombaron todos ahí, un choque de espadas impresionante entre ellos. Caxias, que era conservador, tuvo que venir a poner orden. Así nomás. Pero eso después. Lo cierto es que llega Saraiva. Y lo primero que hace es reunirse con ¿quién? Venancio Flores. Con Venancio Flores, el bandido, se reúne Saraiva. Y ya a partir de ese momento empiezan a cocinar las alianzas con el Paraguay, ya en mayo del 64. ¿Quién dice esto? El mismísimo José Mármol, el que fue encargado por Mitre para empezar esta alianza. Y ahí creo que en mayo también se nos envió una nota a nosotros diciendo, no, acá no son ustedes, tranquilos, no es en contra de Paraguay. Era decir, tranquilo. La Legión Paraguaya no existe, ellos están nomás ahí, ¿verdad? Está bien. Bueno. Tranquilo, así cuando te dicen tranquilo, ahí es lo que tenés que desesperarte más. No, ¿sí? Claro, tranquilo la pelota, diría el mariscal. Acá está toda esta pasión de gavilanes que se armó ahí en Montevideo. Tranquilo. Ahora voy a decir eso ya, tranquilo, gente, tranquilo. Y sí. Entonces, Mármol, ¿qué pasa con Mármol? Él dice, porque se empieza a dar un debate a finales del 68, principios del 69 en el Congreso argentino, en donde todos se preguntan cómo es posible que entramos en esta guerra sangrienta, destructiva, nefasta, que no le beneficia a nadie más que al Brasil. ¿Cómo es posible? Y Mitre, que quería fingir que era una carmelita descalza, decía tonterías. Y el otro, el uruguayo Juan Carlos Gómez, le respondía con más tonterías, ¿verdad? Y ahí aparece Mármol, que era embajador en Brasil de Argentina, y dice, ustedes son todos brutos, o son todos energúmenos, o son todos mentirosos, o no sé qué les pasa. Pero hace 5 años atrás todos ustedes estaban de acuerdo con hacer esta alianza con el Brasil, que su origen es en mayo del 64, cuando vino Tamandaré para derrocar al gobierno blanco, y la alianza del 64 es simplemente el precursor de la del 65. La alianza del 65 contra el Paraguay es la misma alianza en diferentes teatros, palabras textuales. Así mismo. La misma alianza en diferentes teatros. Así mismo, gente, así mismo. O sea, esto no es un invento del profesor Urdapilleta, esto está en las polémicas de Carlos Gómez y Mitre está. Esto ya gente. se conoce del 69, 70. Ya se conoce esto.
Una lástima que algunos nunca leen, ¿verdad? Y nunca quieren tomar en serio lo que dice Mármol. No, pero lo que pasa es que acá la Ñembo Historia Definitiva, ¿dónde está el documento? ¿Entendés? Entonces, si no hay documento, es decir, entonces no existe. Saraiva puede escribir y puede decir esto. Sí, pero ¿dónde está el Tratado de Alianza contra Paraguay? Ese pues es el tema, ¿verdad? Que ellos hayan hablado pero no hay, pues entonces no existe. ¿Y acaso no existía un protocolo de entendimiento para la Guerra del Paraguay de 1857 que el mismo Mitre menciona a Urquiza? Cuando Urquiza... Elizalde le pide una copia. Pide una copia. Hay una carta que está en la correspondencia Mitre-Elizalde que está recopilada por Khaled Bois en la Universidad de Buenos Aires, en donde le dice a Mitre, acá estamos felices por la alianza con el Brasil, te pido por favor que me envíes la colección de tratados. Envíame por favor la colección de tratados. Así mismo. Sí. Y se basan en ese protocolo del 57 que ya iban a usar para hacerle la guerra al Paraguay en el 58. En el 58 ellos ya le querían hacer la guerra al Paraguay, pero por motivos, siempre lo quisieron hacer la guerra al Paraguay. Pero por motivos varios no se concretó en el 58. Siempre quisieron hacer la guerra. ¿Verdad? Pero por motivos varios no se concretó en el 58. Y lo cierto es que Elizalde le dice a Mitre, acá estamos felices y contentos por esta alianza que surge con el Brasil. Te pido que me envíes la colección de tratados diplomáticos, por favor, porque con eso vamos a hacer nosotros nuestras alianzas. Ya existía el tratado en 1857, el protocolo de entendimiento. Lo que estos señores realizaron en Puntas del Rosario fue... Trae un poco el protocolo de entendimiento. Pero dice, no tiene sentido porque era la Confederación Argentina y en el 65 ya era otro. Pero, claro, bueno, esos son los Paco Bapire. Los artilugios. Artilugios, ¿verdad? Sí, como si fuese que el Estado se va rompiendo cada diferente forma de gobierno que va teniendo. El Estado sigue siendo uno solo, ¿verdad? Y si trajeron el protocolo de entendimiento del 57 para hacer la alianza contra Paraguay, es porque Mitre, Elizalde y demás, Sarmiento y compañía, le dieron validez a ese texto. Recordemos, le dieron validez. Es que utilizaron parte del texto luego. Claro, ¿entendés? Es el mismo texto, si te descuidas. Igualito, ¿entendés? Muy parecido. Saraiva, ¿qué decía? 30 años después, cuando empezó a hablar del tema con Nabucco. ¿Por qué empezaron a hablar de este tema con Joaquín Nabucco? Está en el libro de Nabucco, Guerra del Paraguay. Brasileño es Nabucco y no es pro Paraguay. Definitivamente no es pro Paraguay, no. ¿Por qué empezaron a hablar de este tema con Saraiva Nabucco? Por lo siguiente, en ese momento mucha gente ya estaba cuestionando la narrativa. En Brasil se estaba cuestionando por qué entramos en esta guerra. En Argentina apareció Estanislao Ceballos, Ernesto Quesada, personajes muy interesantes que, si bien es cierto, no eran... Ceballos era mitrista. Totalmente. Pero ponían documentación sobre la mesa, ¿verdad? Que es interesante leer. Y la gente empezó a leer esto y decía, che, pero acá estamos viendo que hay una especie de alianza previa contra el Paraguay, que ustedes están forjando y que el Paraguay todavía no había hecho nada y ustedes ya están armando una alianza previa contra el Paraguay. Y entonces Saraiva le explica en una carta de 1894, 1 de diciembre de 1894, 30 años después de la guerra, a Nabucco le dice, lo que pasa es que nosotros temíamos que se formase una alianza de Paraguay, los blancos y la Confederación, o la antigua Confederación, Urquiza se refiere, ¿verdad? Uh-huh. Contra Brasil. Entonces nosotros actuamos antes de que pudiera pasar todo, o sea, preventivamente, sin que pasara nada todavía, ellos actúan, ¿verdad? Y así hicimos que en vez de que haya una alianza entre entre Uruguay y Paraguay contra Brasil, surgió la triple alianza de Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay, ¿se entiende? Totalmente. Y ahí él dice, las alianzas se forjaron cuando Elizalde, yo y Thornton y Flores nos reunimos en Puntas del Rosario. La alianza contra Paraguay, explícito es. Claro. Explícito. La alianza contra Paraguay se forjó ahí.
No se forjó antes ni después, se forjó en Puntas del Rosario en junio de 1864. Y te dicen, entonces, ¿por qué si se forjó ahí, se viajan a Buenos Aires en el mes de diciembre? No era, ya estaba todo cocinado en junio, te dicen así, ¿verdad? Y así son como si fuese que la diplomacia no necesita varios ajustes constantemente, no es que se da en una ocasión y punto, y opama ahí, no. Lo que Eso pasa se es va trabajando, ¿verdad? Es decir, ni siquiera los manejos diplomáticos parece que esta gente no conoce, ¿verdad? No. ¿Entendés? Y eso se tiene que ir proyectando, se tiene que ir consolidando, así sucesivamente. Lo que pasa es que la alianza para hacerle la guerra al Paraguay surgió en Puntas del Rosario y se basó en los protocolos antiguos de 1857, que el mismo Mitre, el mismo Lizalde dicen en discursos que había ya un acuerdo previo. Mitre le echa en cara a Urquiza, le dice, ¿por qué vos hablas en contra de la alianza con el Brasil, siendo que en tu época es que se firmó ya esta alianza en 1857? Así mismo. Le echan cara. Sí. O sea, le dice, espera, bueno, ¿vos por qué estás sacando la cola de la gerencia? Espera un ratito. Sí. ¿Por qué te haces el vivo vos Sí, acá? sí, Querés sí, hacerte sí. la inocente acá. Y vos, si en tu época se firmó este tratado, ahora Guaú es odiosa la alianza con el Brasil, pero en tu época no era odiosa, le dice. Claramente. Eso está en el archivo Mitre. Mitre. Y no solamente eso, sino los grandes oficiales del imperio manejaban este tema. Justamente que por eso Tamandaré le vuelve a decir a Flores, le dice, bueno, nosotros te ayudamos en esto, pero acordate que vos tenés que aliarte con nosotros contra Paraguay, ¿verdad? Correcto. Santa Lucía. El acuerdo de Santa Lucía, que es la previa, el 20 de octubre de Es decir, 1864. no es que se quedó ahí nomás eso, si los grandes comandos estaban enterando de esta alianza. Sí, era la élite conductora del ejército brasileño y de las fuerzas aliadas que estaban allí. A ver, hay que entender una cosa también. Una cosa es la alianza contra el Paraguay, la alianza para hacerle la guerra al Paraguay, que ya surgió en Puntas del Rosario. Sí. Otra cosa es el tratado secreto de la Triple Alianza del 1 de mayo de 1865, supuestamente, del 1 de mayo de 1865. ¿Por qué hay que diferenciar? Una cosa es que ellos ya se pusieron de acuerdo para trabajar juntos para hacerle la guerra al Paraguay. Ya estaban de acuerdo. Paraguay es nuestro enemigo, terminó. Pero el tratado de la alianza que está ahí en imagen, que es la versión que los ingleses publicaron otra vez, esa versión que es la que los ingleses publicaron, no sabemos si hay algo más allí que los ingleses nunca publicaron, pero bueno, ese acuerdo lo que estipula no es la guerra contra Paraguay, eso ya se definió en el 64, ese acuerdo lo que estipula es la repartija, por eso es que generó tanto impacto el que este documento por casualidad se publicó en Londres, en Inglaterra. Por eso generó tanto impacto. Este acuerdo lo que estipula es la repartija. Estipula cómo se van a quedar con territorios de Paraguay, o por lo menos proyectaban quedarse con territorios de Paraguay, de Misiones, ¿quién, verdad? Sí, cómo iban a destruir nuestras fortalezas militares, cómo iban a repartirse el botín, cómo Paraguay iban a correr por los gastos de guerra. Es decir, esos temas se tocaron Eso ahí. es lo que se definió acá. Pero la guerra contra Paraguay y la alianza contra Paraguay ya surge en Puntas del Rosario. Porque son dos cosas diferentes. Es como que hablemos de, vamos a comprar un auto para ir de viaje. Perfecto. Compramos el auto para ir de viaje y te vas de viaje a Saltos del Guairá, ¿verdad? Y después en Saltos del Guairá vamos a ver dónde nos vamos a quedar en el hotel. Son cosas diferentes. El Tratado de la Alianza es el hotel, pero el auto ya compraste antes, ¿se entiende? El acuerdo de Puntas del Rosario ya es la alianza contra Paraguay. Y en el preámbulo mismo dice que los países que suscriben la alianza acordaron, le dice, ¿verdad? Una alianza militar ofensivo-defensivo. Sí, vámonos. Y sí, que ya venía de antaño, ¿verdad? Por más que Argentina disimulaba una falsa neutralidad, que sabemos que nunca fue neutral Argentina, es una gran falsa. ¿Quién era que decía eso, verdad? Que increíble la neutralidad. Creo que era justamente Barton, ¿verdad? El que decía eso. Qué curiosa forma de mostrar neutralidad. O era
Porque Bueno, Barton hablaba de sí, Inglaterra. sí, Pero sí. sí, lo que Barton decía es que Mitre era un inmoral total, porque él le decía a la gente, al público le vendía la versión de que Argentina era neutral y abajo de la ¿Qué mesa le clase estaba de cocinando. neutralidad es esta? Sí. El mismo Barton decía eso, que no es tampoco pro Paraguay. Él dice explícitamente que su obra está dedicada a Domingo Faustino Sarmiento, está dedicada a su obra que es Carta sobre los campos de batalla del Paraguay. Entonces, no. Lo concreto acá es que Paraguay, cuando intenta intervenir en esto, ya estaba todo cocinado. Ya estaban todos los cables atados, maniatados y con moño ya estaba la alianza. Al punto tal que Silva Paraños en enero del 65 le manda una nota a Venancio Flores diciéndole eso que mencionaste que ya habló con Tamandaré. Silva Paraños le manda una carta que está en el libro de Atilio García Melí, le dice: recuerde usted, general Flores, que tiene un compromiso con el Brasil de que al tomar el poder es la guerra contra Paraguay. Recuerde usted, general Flores, que tiene un compromiso con el Brasil Totalmente. de que al tomar el poder es la guerra contra Paraguay. Y cuando Flores toma el poder en febrero, el 20 de febrero del 65, Paraguay no había hecho nada todavía. Contra Brasil sí ya se fue Mato Grosso. Pero contra Uruguay y Argentina no hizo nada. Pero contra Uruguay nunca hicimos nada. Nunca lo hicimos nada contra Vamos a Uruguay, empezar por ahí. realmente. Legalmente nunca hicimos nada. Sí. ¿Y qué hace Flores el 20 de febrero del 65? Lo cuenta Norberto Galazo, argentino, en sus cuadernos de historia. No me acuerdo ahora el número, ¿verdad? Pero dice: primer acto de Flores es declarar guerra al Paraguay. Primer acto de gobierno, declara guerra al Paraguay. Y el 28 de abril, ¿Y por qué? de febrero, digo bien. ¿Y cuál fue el motivo para ¿Con qué declararle? motivo? ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo Flores nos declaró guerra? Sí, porque para que sea una declaración de guerra formal, el Estado que declara la guerra tiene que decir por este motivo. Y él hace un decreto. Porque Brasil me pidió. Porque Brasil le pidió. Esa es la respuesta. Porque ya estaba aliado al Brasil. Porque Brasil me pidió. Y el 28 de febrero del 65, eso está en nuestros libros, que pusimos ese decreto de Flores, dice que nosotros nos debemos por segunda ocasión todo nuestro ahínco y todo nuestro compromiso con el Brasil para la guerra que le ha declarado al gobierno del Paraguay, dice. Eso está en el decreto y él pone en su decreto: está prohibido apoyar al Paraguay, está prohibido que haya barcos que vayan al Paraguay, está prohibido dar cualquier tipo de sustento al Paraguay. O sea, fue una declaración de guerra con un decreto encima que establece que Uruguay tiene que darle todo su apoyo en la guerra que le declaró el Brasil al Paraguay. Eso está documentado. Y Paraguay no le había hecho nada a Uruguay. Nada. Al contrario, quería defender la independencia del Uruguay, que al final fue violada, fue violentada la soberanía del Uruguay. Totalmente. Si te ponen a un general bandido revolucionario como Flores, golpista, le echan al partido legítimo de gobierno que ya no volvió al poder, los blancos no volvieron al poder más hasta el siglo XX, no volvieron más al poder los blancos. Esto fue fatal para los blancos. Pero vamos a decir, y eso es lo que Paraguay defendía en la nota del 30, porque se sentía en peligro la seguridad nacional. Y dicho y hecho, ¿verdad? Así como manejaron la política paraguaya, a partir del 69 manejaron la política del Uruguay. Por supuesto. Pero claro. Los blancos se fueron a la cuneta, pero literalmente a la cuneta, no volvieron al poder. Si mal no recuerdo, recién en el siglo XX van a regresar al poder político los blancos del Uruguay. Luis Alberto Herrera va a ser el gran caudillo del Partido Blanco que peleó contra viento y marea para que el Partido Blanco regrese al poder en el Uruguay. Pero no van a retomar el poder político sino hasta en el siglo XX. Los blancos se fueron a la cuneta. Esto no fue una pequeña cosa lo de Venancio Flores. Emilio, yo te quiero hacer una pregunta, pero tenemos que saltar todo este tema, ¿verdad? ¿Por qué te pensás que López creyó en la palabra de Urquiza? Yo no sé hasta qué punto creyó, pero sí considero que López, el mariscal Francisco Solano López, quiso hacerle entender a Urquiza que iban a ir detrás de él también. Recordemos que Urquiza
es asesinado. Poco allí en las postrimerías de la guerra de la Triple Alianza le asesinaron a Urquiza. Sarmiento se fue a tomar ahí un té con Urquiza, le dijo, somos amigos, hicimos la unión y la paz de la República Argentina, y después les mataron. Día después, pum, murió Urquiza. Claro. Entonces, esto sucedió, y el mariscal Francisco Solano López probablemente más que nadie en el mundo entendía que esta revolución liberal que se iba a imponer en el Río de la Plata, refiriéndome a la revolución liberal por el liberalismo ideológico y filosófico, no a ningún partido político en particular, entendió el mariscal Francisco Solano López que a toditos le iba a tocar, que Urquiza no se iba a salvar. Entonces es como que López le dijo, che, vos estás equivocado, papá, si pensás que a vos no te van a reventar también. Vos tenés que estar conmigo. Dicho y hecho. Dicho y hecho que le reventaron a Urquiza. Así mismo. Emilio, son las 14:51. Tenemos exactamente 5 minutos para terminar el programa y quiero que cierres vos. Bueno. 5 minutos es tuyo, Emilio, querido. La guerra de la Triple Alianza, como todo conflicto bélico internacional, es un evento de gran complejidad diplomática, política, geopolítica, militar, que no se puede explicar de manera sencilla y que lastimosamente algunos manipularon bastante la comprensión de los hechos, al punto tal que le hicieron entender a la gente que no tiene tiempo de repente de leer libros, de profundizar, que Paraguay entró en la guerra porque se le antojó nomás al mariscal Francisco Solano López. Eso es falso, de total falsedad. El Paraguay entró en la guerra porque tenía compromisos con el Uruguay blanco, que era su amigo. El Paraguay entró en la guerra a solicitud de los blancos, no es que se metió donde nadie le llamó. Los blancos 2 veces le solicitan mediación y le piden auxilio. El Paraguay con justicia defiende la libertad y la soberanía del Uruguay blanco porque era de su interés el equilibrio del Plata, que está en la nota del 30 de agosto, pero también porque el Paraguay comprendía claramente que si a los blancos le hacían esto a la luz del día, ante la mirada del mundo, ¿qué no me iban a hacer a mí? ¿Qué no me iban a hacer a mí? Entonces, si yo no le defiendo a los blancos y si yo no participo de esto que están haciendo, a nosotros también nos van a hacer lo mismo, a los paraguayos. Con el añadido de que en Buenos Aires ya estaba conformada la Legión Paraguaya. En el 64 ya existían, desde la época de don Carlos Antonio López, desde los doctor Francia que ya existen, los legionarios. Esta Legión Paraguaya, al igual que Venancio Flores, estaba pidiendo hacer una cruzada libertadora contra Paraguay. Totalmente. Estaba pidiendo hacer cruzada libertadora contra Paraguay. Le estaba solicitando al emperador Pedro II y al presidente de la República Argentina, y reciben reconocimiento por parte de la Argentina. Reciben reconocimiento por parte de la Argentina en el 64 ya. Entonces el mariscal Francisco Solano López, que era un tipo que entendía todo lo que pasaba, un visionario, un hombre con una claridad prístina de los acontecimientos, que miraba las cosas con un monóculo profundo, llegaba hasta el fondo, tenía una inteligencia muy superior, se da cuenta de lo que están conspirando contra Paraguay y decide tomar la única vía con la que podía intentar repeler esta conspiración o conjura contra el Paraguay, que era lanzarse a la cruzada en defensa del Uruguay, de la soberanía del Uruguay, en defensa del Paraguay, en defensa de la ley, de la justicia, del orden y de la paz en el Río de la Plata. Se va él a la guerra. Porque el que quiere la paz, que se prepare para la guerra, y eso hizo el mariscal. Y lastimosamente la alianza era demasiado, ya estaba muy ajustado todo. Ya estaba todo muy ajustado contra el Paraguay. Al punto tal que hasta podría decir, me atrevo a decir, que cuando el mariscal López le declara la guerra al Brasil ya era relativamente tarde. Ya estaba todo armado como para liquidarle al Paraguay, ya era relativamente tarde. El mariscal hasta el último quiso negociar la paz. Hasta el último quiso. Es más,
No se olviden que él ofreció renunciar en Yatatircorá, él ofreció renunciar de su cargo como condición de que se anule el tratado de la Triple Alianza. Claro, porque supuestamente la guerra era contra él nomás. Claro. Y si él ya salía y deponía todo y se mandaba a mudar, ya tenía que determinar la guerra. Pero no hay que sacarle nuestro territorio, no nos quiten eso, ¿verdad? Y eso es lo que la gente de repente no entiende. Ofreció su renuncia el mariscal Francisco Solano López. Es más, esto hasta Mitre en sus cartas con Marcos Paz dice: me sorprendió López y me dijo cosas que no esperé. Totalmente, y sí. Al final, ¿qué pasó? Brasil no quería la paz. El emperador Pedro II, que era un liberal progresista, porque Pedro II era un liberal progresista, por más emperador que sea, no quería saber nada del Paraguay. Total. Y Argentina era el convidado de piedra, no tenía con qué oponerse a Pedro II. Entonces, lastimosamente, el mariscal ya rodeado por todos los enemigos y sin mejor opción, decide luchar y decide pelear y decide darle al Paraguay la máxima epopeya de todos los tiempos. La máxima epopeya de todos los tiempos. Nosotros los paraguayos tenemos la historia más increíble de toda Hispanoamérica en la guerra de la Triple Alianza, nomás gracias a ese tipo. Qué aburrido iba a ser el Paraguay sin Francisco Solano López y sin el Club Olimpia. Iba a ser muy aburrido. Bravo. Muy aburrido. Bueno, yo también soy olimpista. Bueno, quiérannos también cerrista, quiérannos. Bueno, Emilio, gracias por acompañarnos este sábado. Tenemos que cerrar el programa a continuación. Se viene Casa Abierta, el programa de la doctora Gloria Rubín. Pero como siempre es tan impresionante tenerte aquí, tanto aprendemos contigo que queremos que vuelvas. Gracias, Emilio, por tu compañía y bueno, ya me despido de la audiencia y nos encontramos el próximo sábado, Emilio querido. Un placer estar contigo, Noelia, que Dios te bendiga, que sigas luchando acá contra viento y marea, contra la falsificación histórica, y un abrazo para todos los que están allí mirándonos en Radio TV Ñandutí. Nos encontramos el próximo sábado con más historia. Hasta luego.